No llegó más compañeros, era Eric, me engañó. No Era llegaron él. más compañeros, así que vamos a comenzar la clase. Esperamos, ahí llegó Denise. Esperamos que el resto de los compañeros se conecte a medida que vamos avanzando. De todas formas, ahora vamos a hablar un poquito de lo que vimos la semana pasada. ¿Hay alguien que se acuerde? Bueno, la semana pasada, el día de ayer, que me estoy confundiendo. ¿Hay alguien que se acuerde qué fue lo que vimos ayer en esta clase? ¿Qué fue lo que hablamos el día de ayer? ¿Qué tema estuvimos tocando ahí? Hablamos de texto expositivo. Excelente, Menard. ¿Y qué era un texto expositivo? ¿Te acuerdas? ¿O hay alguien que se acuerde? Es explicar de forma más clara. Excelente. Explicar de una forma clara. ¿Y qué vamos a estar expresando? ¿Qué vamos a estar explicando? Conceptos, ideas, hechos, de qué forma. Sí. De forma objetiva, ¿ya? Esa es nuestra palabra clave aquí en el texto expositivo y la palabra que nos tenemos que grabar en la mente, la palabra ser objetivo. ¿Y qué significa esta palabra tan importante para el texto expositivo? ¿Qué significa decir las cosas de forma objetiva? Sentimientos, opiniones, Lo ideas y contrario, pensamientos. ¿Cómo no entendí? lo contrario, sin sentimientos, emociones. Así sentimientos y opiniones. Claro. Ideas, sin sentimientos y pensamientos, sí. ¿Ya? Muy bien, chicos. Cuando nosotros hablamos un texto de forma objetiva, es un texto que vamos a, o estamos hablándole a alguien, comunicando cualquier cosa, y lo hacemos de forma objetiva, es porque va sin sentimientos, va sin opiniones propias, sin nuestras ideas, sin nuestros pensamientos. Nosotros simplemente nos tenemos que limitar a entregar la información lo más claramente posible. Eso es lo que no se nos debe borrar de la cabeza. Vamos a entregar información de la forma más clara posible. Si tenemos una opinión sobre lo que estamos entregando, no, nos quedamos callados. ¿Sí? Nuestra opinión no importa aquí, nuestra opinión está de más. Lo único que importa es la información que estamos entregando. ¿Para qué servía? Para divulgar ideas, para divulgar conceptos, para comunicar datos específicos. Y se usa mucho en ámbitos escolares y ámbitos académicos. Esto es un repaso, por eso voy más rapidito. Es un repaso de lo que hablamos ayer. Ahora, nosotros dijimos que habían dos tipos de textos expositivos. Por un lado estaban los divulgativos y por el otro los especializados. ¿Quién se acuerda de qué se trata uno especializado? ¿Por qué se llama texto especializado? ¿Hay alguno que se acuerde? Son difíciles para entender. Muy bien, pueden ser difíciles para entender. ¿Quién más? Que un especialista nomás puede entender lo que él dice. Excelente. Es directamente para una cierta persona que estudió esa carrera o está trabajando, se informa sobre ese hecho. Muy bien las tres definiciones. Claro, primero nos decía nuestro compañero que eran difíciles de entender, pero esa difícil de entender es para nosotros, así como nosotros simples mortales, personas comunes y corrientes.
cuando nos toca un texto especializado de algo que no tenemos idea, nos va a resultar difícil de entender. Ahora, si nos llega un texto especializado sobre algo que sabemos, no nos va a resultar difícil porque ya manejamos el tema. El especializado requiere conocimiento previo elevado, requiere manejar el tema, requiere ser un profesional o ser alguien que conozca mucho de lo que se está hablando. Van a ser habituales en medicina, en química, en derecho, mecánica, computación. Todo puede tener un texto especializado, chicos. Lo que sea. O sea, nosotros podemos ver un texto especializado sobre jardinería. Y si no sabemos de jardinería, no vamos a tener idea de lo que nos está hablando nuestro jardinero. ¿Por qué? Porque está hecho para personas que sepan mucho del tema. El tema que sea. ¿Y los divulgativos? ¿Qué eran los divulgativos? Eran todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo podríamos decir que algo es divulgativo? De algo que no debe tener tanto conocimiento en lo que quiere expresar. Ya, no se requiere tener tanto conocimiento, pero el receptor. El texto divulgativo nos puede explicar un montón de cosas, nos puede estar exponiendo mucho, mucho, y puede ser de un tema difícil. Pero lo que tiene el texto divulgativo de especial o de fantástico para nosotros es que nos va a explicar todos los datos necesarios que necesitamos para poder entenderlo. Aquí, claro, aquí definimos el especializado, el divulgativo. Teníamos los ejemplos, el ejemplo este de matemáticas, que hablaba del potencial de Aristóteles y la propiedad arquimediana, que nadie entendía, y el de la NASA, que se entendió un poco más. Y así también podemos saber que un texto es divulgativo. ¿Por qué? Porque lo entendimos fácil. Si logramos entender ese texto fácil es porque ya era divulgativo. También hablamos de las características que tenía el texto expositivo. Y dijimos que estas características eran varias, ¿cierto? Estas 6 principalmente. Teníamos oraciones explicativas. ¿Y qué quería decir una oración explicativa? Es que cada vez que nos den un nuevo concepto, sea el concepto que sea, si es un texto divulgativo específico, nos van a tratar de explicar por qué están metiendo ese concepto. Nos van a tratar de entregar toda la información necesaria para poder nosotros procesar y entender lo que nos están diciendo. Por eso va con oraciones explicativas. El vocabulario siempre va a ser claro, y a pesar de ser claro puede ser específico, ¿ya? ¿A qué me refiero yo con un vocabulario claro? Es que no tenga palabras de diccionario, ya que podamos tomar nosotros un texto expositivo que sea divulgativo y entenderlo completamente sin tener que estar, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto otro? ¿Qué significa? No. Si tiene esas palabras extrañas, a lo mejor estamos metidos en un texto que es más específico. Si está súper claro y lo entendemos bien, divulgativo. El tipo de receptor y la situación comunicativa habíamos dicho que era una de las cosas más importantes dentro de este texto, además de ser objetivo. ¿Por qué teníamos que tomar tanto en cuenta al receptor? ¿Qué dijimos que el receptor era tan importante? ¿Quién es el receptor en una situación comunicativa cualquiera? ¿A quién se le dice receptor? A las personas A que la están persona que escuchando, divulga, Lector, al lector. Al que recibe la información. Ya, excelente. Se pisaron todos los pies, pero sí, se entendió igual. Traten de, cuando estén motivados, me encanta que estén motivados para responder, pero vamos a ir más en orden respondiendo, ¿ya? Sí, es la persona que recibe ese mensaje. ¿Y por qué puede ser importante la persona que recibe el mensaje que yo les digo que es el más importante aquí? ¿Alguien tiene idea de por qué es tan importante el que recibe el mensaje?
¿No? Ya, miren. Pongámonos en una situación, ¿ya? Nosotros, cuando vamos a escribir cualquier cosa, tenemos que pensar primero hacia quién va escrito ese texto o hacia quién va a ir dirigido ese mensaje. La persona que lo va a recibir es el importante. Nosotros no vamos a comunicarnos de igual forma a un niño pequeño que a un adulto, ¿ya? Si tenemos que enseñarle, creo que di este ejemplo, pero lo repetimos, si debemos enseñarle a dos personas sobre cómo mandar un audio en WhatsApp. Una de estas personas es un niño de 10 años y el otro es un abuelito de 70. ¿Cuál de estos dos va a ser más fácil enseñarle a mandar un audio de WhatsApp? El niño de 11 años, ¿Y por qué? porque es más fácil para él entender cómo enviar un mensaje. En cambio, para nosotros, los adultos, es muy difícil porque la tecnología no es tan fácil de entenderla. En cambio, para ellos la tecnología es, un niño de 1 año toma un celular y lo da vuelta, y si me lo pasa a mí, no entiendo ni cómo se prende. Excelente, excelente. O sea, ahí por eso yo les digo que el receptor importa. Nosotros vamos a decir, oh, esto es para un niño de 11 años y tengo que enseñar a mandar un audio. Tal vez el niño me termina enseñando a mí cómo mandar el audio, ¿cierto? Vamos a saber de inmediato si ese receptor puede o no puede recibir la información y cómo se la podemos dar. Y si es para un abuelito, tal vez nos tenemos que pensar que la próxima semana vamos a tener que volver a enseñarle porque se le va a haber olvidado o ya no va a tener idea ni de cómo desbloquear el celular. Cuesta un poquito más cuando está la edad y se relaciona con la tecnología. Entonces, por eso importa el receptor. Nosotros decimos hacia quién va este mensaje, para quién lo vamos a mandar. Y al pensar en eso, que muchas veces lo hacemos sin siquiera proponernos pensar en eso, como que sale de la nada, es que vamos a ajustar la forma en la que estamos hablando, ¿ya? ¿Y vamos a usar tecnicismos o no vamos a usar tecnicismos? ¿Qué significan tecnicismos? ¿Alguien se acuerda de qué era un tecnicismo? Cuando se habla con palabras técnicas, profesor. Excelente, excelente. Hay muchas palabras, a veces dan miedo las palabras nuevas. Es como que no quiero hablar porque la puedo embarrar, pero muchas veces la palabra se define a sí misma, o sea, la podemos relacionar. Tal vez no saben de qué significa, pero sabemos que tecnicismo viene de técnico y tal vez son palabras técnicas y exactamente eso significa, la palabra se define sola. Muy bien ahí, Vanessa. Creo que era Vanessa, ¿cierto? Sí. Los tecnicismos son palabras técnicas que vamos a usar. Si nosotros estamos explicando un texto, por ejemplo, vamos a explicar cómo cambiar una rueda o una forma eficiente de cambiar una rueda. Y queremos hacerlo para personas que están recién aprendiendo a manejar, así que nunca en su vida han visto un auto. Obviamente no vamos a usar palabras técnicas, sino que les vamos a decir cosas simples que se puedan entender por cualquiera. Ahora, si es una nueva forma de cambiar una rueda y se lo estamos explicando a, no sé, un camionero que lleva 15 años manejando camiones, el tipo debe saber un montón de tecnicismo, entonces perfectamente le podemos decir que puede tomar la llave X para sacar los pernos de 8 milímetros girando a, no sé, en contramano, por decirlo así. Y la otra persona que se maneja con esos tecnicismos lo va a entender. De eso se trata. Elementos icónicos, ¿qué eran los elementos icónicos que dijimos ayer? También dimos ejemplos de eso. Una imagen. Imágenes. Una imagen. Excelente. Sí. Una imagen que va a ayudar a que el mensaje sea más rapidito. Al ver la imagen, se nos relaciona de inmediato en la mente. Luego respondimos estas preguntas. Y quedamos, creo que por aquí, sí, por aquí quedamos, chicos. Ya. Ahora, vamos a retomar desde acá.
el emisor, como habíamos dicho para explicar, debe tener en cuenta dos aspectos que son como súper esenciales. Súper esenciales. Cuando ustedes quieren explicar algo, cuando quieran hacer un texto expositivo, estas son las dos cosas que van a tener en mente para hacerlo. Las dos cosas que deben tener así, pero súper, súper, súper pendientes. ¿De qué se trata? Primero, la naturaleza de la información, ¿ya? O la naturaleza de ese mensaje que queremos entregar. ¿Qué tipo de información es la que vamos a enviar? ¿Es una información seria? ¿Es una información triste? ¿Es una información nueva? ¿Es una información que ya se ha dado harto? Eso es lo que tenemos que plantearnos nosotros como emisores. Si en el caso de que a ustedes les toque ser emisores de un mensaje, de un texto expositivo. Y luego, el tipo de receptor, a quién va dirigido. Y esto es lo que yo les decía que era súper importante, plantearnos a nosotros mismos y hacernos siempre esa pregunta. ¿A quién va dirigido esto? ¿Se lo tengo que dar a un abuelito? ¿Se lo tengo que dar a un niño? ¿A un adulto? Esto va para médicos, para mecánicos, para ingenieros. ¿Ese a quién va dirigido? Es lo que nos va a decir también cómo vamos a estar enviando el mensaje y qué tan fácil va a ser entregar el mensaje a esa persona. Por eso siempre nos preguntamos estas dos cosas. Luego, el tipo de información y las formas en las que podemos entregar esa información, ¿ya? Nosotros podemos hacer un texto expositivo completamente funcional, que sea bueno, y que además tenga bromas, ¿ya? No siempre el texto debe ser súper serio. También le podemos poner bromas y podemos trabajarlo de una forma más distendida, de una forma más light, así como más suave, hablando con las personas. Pero siempre debemos tener en cuenta cuál es el tema y quién es el receptor, ¿ya? O sea, podemos hablar de una máquina o podemos hablar de nuestros sentimientos y emociones, y hablar de estas dos cosas no se hace igual. Tampoco podemos bromear si estamos tratando un tema serio, si estamos hablando de una enfermedad, si estamos hablando de un accidente, si tenemos que dar una información importante, ahí nosotros sabemos que nos vamos a estar bromeando. ¿Por qué? Porque la seriedad de la gente va a importar también en cómo nosotros vamos a estar dando esa información. Si estamos entregando, no sé, información sobre prevención de riesgo, no es muy bueno hacer bromas si estamos dando algo tan importante como prevención de riesgo, porque queremos que la gente se lo tome súper en serio. Y que no anden jugando con las máquinas, porque después se pueden quedar sin un brazo y ahí nadie se va a estar riendo. Ahora, si estamos dando una información un poquito más light, un poquito más distendida, podemos tirar ciertas bromas por ahí, por acá, ¿ya? El lenguaje coloquial también va a ser súper útil. ¿Sabes lo que significa eso, el lenguaje coloquial? ¿O han escuchado ese término por alguna vez? Es un lenguaje más cotidiano. Excelente, Diego. El lenguaje coloquial no es más que un lenguaje cotidiano, como dijo su compañero. Es lo que usamos nosotros día a día, hablando correctamente, ¿sí? No confundir lenguaje coloquial con el lenguaje informal o un lenguaje que podría ser un poquito más inculto. El coloquial es como se habla normalmente y de hecho muy parecido a cómo hacemos las clases aquí, porque dentro de las clases o cuando hablamos Es con decir, Jennifer, profe, ¿dime? como parecido al mensaje popular. O sea, cuando se dice popular se está refiriendo al general, al común de la gente, entonces podría ser por ahí. Pero se llama coloquial porque es lo que usamos para el coloquio. El coloquio es la conversación natural de las personas. Siempre y cuando no estemos usando improperios, no estemos usando garabatos, se puede usar el lenguaje coloquial perfectamente en una conversación, como yo les digo aquí en la clase, porque a veces podemos usar chilenismos, que yo les puedo decir, no sé, se pasó para la punta, ustedes igual me van a entender. Si yo digo, no, o se pasó para la punta, o se fue al tiro, ¿ya? Que eso no es lenguaje culto,
es bastante coloquial, no es ordinario, no es un improperio, pero ustedes me entienden, ¿ya? Tal vez los chicos que son de Haití tengan problemas para entender chilenismos, pero ahí va a depender de cuánto tiempo llevan acá en Chile para entender esas cosas. Por lo tanto, el lenguaje coloquial se puede usar y es como lo que hablamos normalmente, obviando, como les digo, dejando de lado los garabatos y los chilenismos que son más ordinarios, que, como sabrán ustedes, aquí tenemos, pero un montón. Así que hay que tener cuidado con eso porque a veces se terminan pegando. También puede ser ineludible la terminología técnica, o sea, nosotros podemos hacer algo súper coloquial si estamos hablando de un tema normal, pero si nos dicen, oye, tienes que ir a exponerle de tu emprendimiento a este grupo de empresarios que quieren invertir y quieren invertir en un emprendimiento de acá de la zona. Obviamente ahí no vamos a estar usando lenguaje coloquial, ¿cierto? No le vamos a decir al empresario que está ahí con la plata en la mano queriendo invertir, no le vamos a decir, oye compadre, ¿por qué no me pasa de unas luquitas? No paran, pero mandar a la punta del cerro. Y ahí obviamente usamos terminología técnica, como siempre adaptándonos al receptor y adaptándonos a la situación, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia entre coloquial y técnico y cuándo se puede o no se puede usar? Sí. Ya, excelente. Ahora vamos a ver esto que se llama la relación, ¿ya? O el aspecto de relación entre los emisores, receptores y el mensaje. Esta relación puede ir cambiando y es una relación que muchas veces se va a mantener en este orden, pero este orden no quiere decir que es como la regla establecida y la única regla que va a existir, ¿ya? Es una guía, pero no es como una Biblia que hay que seguir sí o sí. ¿Qué les digo con esta relación? Pensé que ibas a hablar, Rachel. Ya. La relación emisor-receptor que tenemos generalmente en los textos expositivos es la siguiente. Es donde el emisor, o sea, la persona que está escribiendo este texto, que quiere entregarnos el mensaje, posee un mayor conocimiento que el receptor, ¿ya? O sea, la situación es asimétrica. Tenemos un emisor que sabe mucho más que el receptor. Y, como ya lo dijimos, este emisor va a adaptar su discurso. Va a adaptar su discurso dependiendo de ciertas cosas, de la edad, de los intereses y de los conocimientos previos de las personas a las que le está entregando el discurso. Ese discurso se adapta. Nosotros podemos entregar la misma información. ¿Ya? Digamos que estás hablando o alguno de ustedes en su trabajo les toca dar una charla y le dicen, oye, esta charla se la vas a dar a los trabajadores que ya llevan varios años en la empresa, también se la tienes que dar a los que están recién llegando y además vas a ir a un colegio a mostrar lo que estamos haciendo en la empresa. En estas tres situaciones, a lo mejor hay que entregar la misma información, pero la vamos a entregar de formas distintas. A los trabajadores que ya llevan varios años, los podemos tratar diferente, les podemos hablar distinto sobre las cosas de la empresa porque vamos a saber que estos trabajadores ya manejan una serie de información dentro de la empresa. A los que recién entraron hay que darles otros conocimientos para que se ubiquen más o menos, y a los niños pequeños hay que simplificarles todo. La finalidad o el propósito, que vamos a tener siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser tratar de informar a alguien sobre un tema, tratar de comunicar un tema, ya eso es lo importante. Y lo que nosotros queremos es que se logre la comprensión del tema. O sea, no sirve hacer un texto expositivo, no sirve escribir algo para que nadie lo entienda. Lo principal que debemos tener en mente es que esto debe ser simple o debe estar muy bien explicado para que todos aquellos que lo lean lo entiendan. Eso es lo principal. El tema o el objeto que vamos a estar tratando también va a ir cambiando. Pueden ser súper variados, o sea, podemos hablar de
cualquier cosa en un texto expositivo, de lo que sea. Y pueden ser cosas súper difíciles, súper complejas, desde, no sé, cómo funciona un motor de cohete, hasta algo súper simple que puede ser cómo parchar correctamente la rueda de un auto, ¿ya? O cómo podemos cambiar la rueda de una moto, por decirlo así. Podemos variar la complejidad mucho, mucho, mucho. También puede ser un carácter serio, un carácter festivo, un carácter trágico, un carácter feliz. Podemos hablar literalmente de lo que se nos ocurra, siempre y cuando sigamos estas reglas. Y el efecto que vamos a buscar en el receptor, hay algo que se busca en el receptor muchas veces, que es incrementar el nivel de conocimiento. ¿Ya? Este va a ser como un efecto que se puede buscar, que es querer que el receptor aprenda algo nuevo, querer entregar una nueva información a esa persona. Eso es lo que va a tratar el texto expositivo, sus reglas, sus aspectos, sus características generales, lo que lo hacen ser un texto expositivo como tal. Luego tenemos esto de lo que dijimos que es la naturaleza de la información, la naturaleza de nuestro mensaje. Nosotros vamos a hablar de un montón de temas distintos, ¿ya? Yo sé que esto suena como ir repitiendo la materia, pero es la idea, repetirla para que se quede en nuestra mente. Siempre que vamos a estar hablando, vamos a tener que poner en cuenta la naturaleza del mensaje. O sea, si el contenido es científico, económico, literario o etcétera, lo que sea. Y dependiendo del caso, vamos a utilizar un lenguaje y un vocabulario pertinente al contenido, lo que decíamos. Nosotros podemos hablar súper coloquialmente en ciertas ocasiones y hay otras donde nosotros mismos nos vamos a decir, oye, por favor, muérdete la lengua antes de decir un po. Así, muérdete la lengua antes de decir esa palabra que decimos harto los chilenos. Y por favor, uno se dice a sí mismo en el espejo, compórtate, no te portes como cuando estás hablando con tus amigos, porque en esta entrevista de trabajo te tiene que ir bien, por decirlo así. O le tienes que entregar esta información a los empresarios de la mejor forma posible para que inviertan en tu negocio. Entonces ahí nosotros nos vamos a manejar el lenguaje. Este pequeño mapa conceptual, que a lo mejor se ve como lleno de cosas, les voy a mostrar que no es tan lleno de cosas, que es bastante simple. Pensé que estábamos hablando de esto, ya. Es bastante simple. Se los voy a ir separando y se van a dar cuenta de lo que les digo. Primero, aquí hay dos temas, la exposición y los actores de la exposición. La exposición, que está por el lado de acá, nos va a decir, tenemos nosotros exponer algo, exposición. Y esta exposición principalmente va a ir con una definición. ¿Por qué va con la definición? Porque es una forma de discurso que va a tener el objeto transmitir información. ¿Ya? Lo vamos a transmitir de una forma clara, de una forma ordenada y de una forma objetiva. Eso es lo que queremos hacer en una exposición. Ojalá que mi exposición sea lo más clara, lo más ordenada y lo más objetiva posible. Luego tenemos distintos elementos aquí, distintos textos, distintos elementos del texto expositivo que nosotros vamos a tener que introducir al nuestro cuando estemos creando uno, o que debería tener uno que estemos leyendo. Vamos a saber que tiene que explicar bien el tema, que debe dar una muy buena exposición de ideas, que tal vez va a tener tratados científicos, si es un texto para expertos, ya debe tener ahí cosas más científicas, o también lo podemos ver en libros didácticos. Aquí podemos ver textos expositivos. Estos son ejemplos de los textos expositivos. Un tratado científico, un libro didáctico, donde la gente simplemente está exponiendo su idea y no está hablando de cualquier cosa, o cuando alguien explica un tema. Esto sería todo lo que podemos hablar de la exposición.
Y por el otro lado, los actores de la exposición, por decirlo así, la gente que trabaja en la exposición, van a ser emisor y receptor. Estos van a ser nuestros actores principales. Por un lado, el emisor es quien conoce algo y tiene la intención de transmitirlo, ¿ya? El emisor es alguien que dijo, oye, ¿sabes que yo manejo este tema súper bien y necesito expresarlo, necesito contárselo a alguien, necesito transmitir esta nueva información que tengo en mi cabeza de una u otra forma, y elige hacerlo por medio del texto expositivo. Ahora, nuestro amigo puede ser individual, colectivo, particular e institucional. Individual y particular son súper parecidos, es como una persona cualquiera. Si ustedes hacen un texto expositivo mañana, serían un individuo y serían particular porque no están hablando por ninguna empresa. Si la empresa designa una cierta cantidad de personas para hablar, sería un colectivo. Por ejemplo, cuando salen ciertas personas a representar el colegio de profesores y dicen, este grupo de profesores representantes del colegio de profesores, bla, 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 nos va a dar la siguiente información, nos va a exponer sobre algo. Y el institucional es cuando habla una institución. Por ejemplo, cuando se dice el colegio Sella Educación para Todos les comunica que las clases virtuales serán en los siguientes horarios. Esa información que les llega, que dice el colegio comunica, es institucional. Es como si toda la institución nos está entregando la información, ¿ya? No se dice un grupo de profesores, no se dice el director, se dice el colegio. El colegio entrega la siguiente información. Luego vamos a ver que nuestro amigo el emisor va a adaptar el mensaje. Como habíamos dicho, puede ser el mismo mensaje, pero el emisor nos dice, oye, este mensaje hay que adaptarlo pensando en el receptor. Tenemos un mensaje X, un mensaje cualquiera, que debe cambiar pensando en el receptor, ya sea una persona o un grupo. El receptor siempre va a recibir, el receptor es como cómodo, ¿ya? El receptor necesita recibir la información adaptada a su nivel, ¿ya? Dime, ¿alguien iba a hablar? No. ¿O sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. El receptor es como cómodo, ¿ya? Necesita que le adapten la información. Y el que se encarga de adaptar esa información es nuestro amigo el emisor. El emisor le adapta la información al receptor, ya sea una persona o un grupo. ¿Se entiende este pequeño diagrama que teníamos acá? Son como dos en realidad, como así están separados. Sí, yo por lo menos lo entendí. Ya. Genial. Ahora, vamos a hablar de otra cosa y vamos a volver a hablar de esto porque es súper importante, chicos, que lo manejen bien. El receptor, nuestro amigo el receptor, es el flojo que hay que adaptar la información que está ahí y dice, no, por favor, yo quiero entenderlo todo, pero tú te encargas de que yo lo entienda todo, o si no, no sirves como emisor. El receptor, decimos que para que un texto expositivo funcione, para que sea bueno, para que cumpla con su función, debe tener en cuenta siempre al receptor, así como siempre lo debe tener en cuenta. Lo primero que debes hacer como emisor de un texto expositivo es pensar hacia quién va dirigido. Así es que nosotros vamos a estar adaptando el discurso, y esta palabra es importante, adaptar el discurso. Si el receptor es un estudiante, es un economista, es un académico, quien sea, el discurso debe ser adaptado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no todas las personas saben lo mismo, no todas las personas aprenden igual, y como dijimos en el ejemplo anterior, un niño de 11 años y un adulto de 70 no van a aprender el mismo tema de una misma forma, entonces nosotros adaptamos el discurso. Es diferente, como dice aquí el ejemplo, hablar de literatura ante un grupo de estudiantes, o ante un taller literario, o frente a escritores y profesores de literatura, ¿ya?
Esos 3 grupos de personas son 3 grupos súper diferentes y 3 grupos que van a manejar la información de una forma súper distinta. ¿Y en quién recae la responsabilidad de adaptar la información? ¿Quién es el que debe adaptar la información? ¿Quién me responde? El emisor. El emisor. Excelente, muy bien. El emisor adapta la información para el receptor, ese flujo que está ahí que quiere que le llegue todo en bandeja. Ahora, la objetividad es otra cosa súper importante de estos textos. La información, para que sea comprendida por todos, debe estar sin la presencia de apreciaciones personales. O sea, nosotros queremos la mejor información posible, pero sin que se metan las opiniones de quien la está dando, ¿ya? Yo no necesito tu opinión, no necesito saber qué piensas tú sobre las tormentas solares. Yo quiero la información directa de las tormentas solares. Es lo único que me importa, saber qué fue lo que sucedió. El emisor igual puede dar su opinión, se puede reflejar un poquito, pero esto lo debe hacer en la conclusión. ¿Ya? El emisor solo puede estar como con su pequeña opinión en la conclusión del tema, así como al final. ¿Ya? Decir, después de esta investigación me doy cuenta que, y puede dar una pequeña opinión, pero debe estar claro que es la opinión del emisor y debe estar claro que está en la conclusión, así como al final del texto. Nosotros, siempre que vamos a leer un texto expositivo, si es que cuesta, si es que nos cuesta entenderlo, debemos hacer lo siguiente. Primero, debemos leer comprensivamente. ¿A qué me refiero con leer comprensivamente? Es tratar de leer 1 o 2 veces incluso el texto para asegurarnos que estamos entendiendo todo lo que ahí sale. Lo otro es llenar vacíos de significado. Y este apartado es algo importante, ¿ya? Y se refiere a palabras extrañas que salen a veces, palabras que no manejamos, que podemos buscar con el celular, ahí en Google, agarramos el celu, búsqueda rápida, encontramos la palabra y podemos seguir leyendo. Pero es bueno hacer esas pausas de buscar el significado antes de continuar, porque si no sabemos qué significa todo el texto, vamos a terminar súper colgados al final de lo que leímos y algo nos va a faltar ahí. Determinar el tema, también es importante saber de qué está hablando este texto, qué es lo que me quiere decir, más o menos, ¿puedo entender esto o no puedo entenderlo? Reconocer el modelo que está organizado cada párrafo, y esto del modelo de organización lo vamos a ver más adelante. Ya, eso lo vamos a dejar ahí como para más. ¿Qué pasó? Me mutearon. Perdón, Me profe, que lo silenciaron. de silencio otros alumnos. Jennifer no quiere que continuemos la clase, chicos. No, Debemos irnos. perdón. Me Que se me silenció, ¿no mueven es ahí, cierto? me mueven todos. No, tranquila, sí, sucede. Empiezan a mover por todos lados donde van hablando y es complicado. Y finalmente tenemos que ver la finalidad del texto. ¿Qué quiere hacer este texto? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar? ¿Qué pretende este texto hacer con nosotros? Luego teníamos una actividad que la vamos a saltar por hoy. Tal vez la hagamos en la próxima clase al revisar. Y vamos a hablar sobre esto, sobre el orden que debe seguir un texto expositivo. Este orden que está acá es un orden que habíamos visto antes y es un orden súper común en los textos, en los cuentos, en las novelas, en todo. Como que todo tiene su introducción, su desarrollo y su conclusión. Ya es una forma de 3 partes que está establecida hace mucho tiempo en los textos y que resulta súper cómoda de poner en práctica, la verdad, una vez que uno ya va practicando y va escribiendo de una forma un poquito más desarrollada, ¿ya? En la introducción, vamos a decir que es la parte inicial de un texto, donde se va a delimitar el tema de la exposición. En la introducción nos dicen de qué va a tratar esto. O sea, nos va a responder para qué, cómo y qué. O sea, ¿para qué estoy hablando de esto? ¿Cómo sucedió o cómo pasó esto que yo estoy entregando, esta información que estoy entregándoles a ustedes, cómo sucedió? ¿Y qué es lo que estamos tratando de explicar?
va a responder esas preguntas. Ya aquí se van a exponer el propósito, el procedimiento, los hechos que vamos a desarrollar. Es como decirle a la gente, mira, voy a hablar de los autos y en el siguiente texto explicaremos la forma correcta de cambiar un neumático bajo la lluvia, siguiendo ciertos métodos de seguridad para que la gente no corra peligro ejerciendo esta maniobra en carretera. Eso es nuestra introducción, ¿ya? Rapidito nos dice así de qué tema se va a tratar esto. Luego en el desarrollo se va a exponer todo, así en el desarrollo se tira toda la carne a la parrilla, como podríamos decir. Se va a exponer, se va a aclarar, se explica, se dan ejemplos, se describe, se analiza, se narra, se informa, todo lo que podamos hacer en el texto lo hacemos en el desarrollo. Es como tirarlo todo, toda la explicación, ejemplos, vivencias, todo lo que podamos meter ahí, lo metemos en el desarrollo. ¿Para qué? Para responder el por qué. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué es importante seguir estos pasos? ¿Por qué va a suceder esto? ¿Por qué pasaron las tormentas solares? Toda esa información está aquí en nuestro desarrollo. Y finalmente tenemos nuestra conclusión. Y la conclusión va a ser la parte final del texto, así cuando ya está terminando. Y termina recogiendo la idea, o sea, diciendo, en el texto hablamos sobre esto, y aquí puede ir una pequeña opinión de nuestro emisor. Puede decir qué es lo que debe hacerse, qué es lo que aprendió este emisor escribiendo el texto. En la conclusión se hace un pequeño resumen y se puede hablar de opiniones personales. Pero recién ahí, solo en la conclusión, y un poquito nomás, no hay que emocionarse. Bueno, aquí tenía unos ejemplos y unos ejercicios, pero lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en este tiempo la pregunta esencial. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta esencial? De la siguiente forma. Yo tengo un... Voy a detener esto, no se asusten, ya se las pongo de nuevo. Yo tengo un formulario de Google, el cual tiene su pregunta esencial. Era este, ¿no? Ahí ya me perdí. Sí, era este de acá. Este formulario se lo voy a mandar ahora a Jennifer. Y quería saber, Jennifer, si lo puedes revisar y ayudarme a enviárselo al grupo de WhatsApp a los chicos. Para que, al tiro lo mando. Ahí está. Para que ellos puedan responder la pregunta esencial desde ahí directo. Ya. Y se las voy a mandar también por el chat de aquí del Zoom. Para que puedan entrar. Jennifer, ¿estás ahí? ¿Se los puedes mandar tú a los chicos por el grupo? Sí, se lo mando al tiro. Lo que me envió a mí, ¿verdad? Sí, ese link del formulario. Ya, enviado, listo. Ya. ¿Tienen, chicos, esta es su pregunta esencial? Traten de manejarse ahora en estos 10 minutos. Si tienen alguna duda, me preguntan, se las voy a explicar igual por acá. Y tienen hasta mañana a las 10 de la noche para enviar la pregunta esencial. Yo mañana a las 10 de la noche cierro el formulario y no van a poder llegar más. Y ahí van a tener que hablarme al WhatsApp y decirme, profesor, no le mandé la pregunta esencial a la hora, se la voy a mandar ahora, y ahí se van a autoacusar, porque me van a tener que hablar por WhatsApp. Mañana a las 10 de la noche se cierra el formulario, así que traten de hacerlo ahora o mañana durante el día. ¿Qué deben hacer? Deben crear un texto expositivo. Ustedes pueden hacerlo divulgativo o pueden hacerlo especializado. ¿Sobre qué? Sobre un pasatiempo o algún tema que les guste. Entre 3 y 5 líneas. ¿Qué importa? Que expliquen información, que me den a conocer algo. Si les gusta andar en patines, por ejemplo, o les gusta tejer, o les gusta, no sé, bordar, pueden hablar de eso. Excelente. Lo único que deben fijarse es que estén compartiendo información novedosa. Si les gusta bordar, pueden decir,
últimamente he descubierto que existe un nuevo punto que podemos usar para bordar o para tejer que es mucho más efectivo que el punto antiguo. Este punto se llama bla bla bla. Y me he dado cuenta que es menos probable que se corra un punto si usamos este. Ahí ustedes ven. Diego Díaz dice, yo no tengo mi correo institucional, ¿puedo poner el mío? Sí, Diego, si no te lo han mandado, pero su correo institucional es tu nombre, punto, tu apellido. Es así, mira. Profesor, es que él es nuevo, entró hoy, entonces no está Ah, no creando. tiene correo aún. Sí, Ah, hay dos ya. alumnos nuevos hoy día que están recién matriculados, el primer día. Así que mañana Ya. ya se los doy. Ya, mañana vas a tener tu correo institucional. No hay problema si pones el tuyo por ahora, te va a dejar enviarlo de todas formas. Ya no está bloqueado el formulario. Lo otro, el formulario les permite editar. Ya, si se llegan a equivocar, creo que lo tengo como que los va a dejar editar. Déjenme revisar. Sí, si se llegan a equivocar, pueden volver a editar el documento sin problema. Y esto les va a servir por si lo mandan ahora, yo se lo reviso, les puedo dar un feedback y lo van a poder cambiar durante el día. Ya recuerden que tienen hasta mañana a las 10 de la noche. Profesor, consulta, Dime. ¿el emisor es siempre el que crea el mensaje? O si a alguien le envían a copiar el mensaje para repartirlo, ¿también será un emisor? El emisor es siempre el que lo crea. ¿Ya? Ahora, si tú lo retransmites, sí te puedes convertir en un emisor, pero depende cómo lo estés retransmitiendo. Si, por ejemplo, a ti te cuentan una historia y tú se la vas a contar a otra persona, tú te transformas en emisor. Ahora, si a ti te pasan una hoja escrita y tú se la entregas a otra persona, el emisor sigue siendo quien lo escribió principalmente. ¿Ya? Si tú transformas o lo entregas de forma oral a otra persona, te conviertes en emisor. Si estás entregando tú el mensaje, puedes volver a ser un emisor. ¿Ya? Pero si simplemente estás Ya, sirviendo profesor. ¿ya? Si estás entregando el mensaje de otra persona, por ejemplo, no sé, que alguien te pasa una carta de amor y tú vas y se la pasas a otro, tú estás siendo parte del canal, ¿ya? Una parte del canal de entrega, más que otro emisor. Profesor, gracias. ¿Ya? Profesor, aquí a una alumna dice que no le abre el enlace porque no tiene la aplicación compatible. Dice María Elena, no en el chat de acá, sino que en el curso. No sé si será por su teléfono. Me sale que no tengo aplicación compatible. Qué extraño, porque al abrirlo le debería dar una página web, no una aplicación. Si lo abrimos del celular, a ver, déjame comprobar. Si nosotros lo abrimos desde el celular, nos da una página web, ¿no? Sí, da una página web. Sí, o sea, no tiene nada que ver con una aplicación compatible. Mm. Ya, yo le voy a hablar a María, le voy a decir que me la mande por WhatsApp, por interno. Ya, ok, gracias. Bueno, no debería pasar.
Ya, ahí ya le hablé a María. Profesor, Dígame. ¿cómo se llama? La pregunta esencial que nos mandaron ahora corresponde a algo divulgativo, ¿cierto? Depende, o sea, si tú lo quieres hacer divulgativo o especializado, depende de ti. Es mucho más fácil hacerlo divulgativo, pero está en ti Ya, la opción si quieres hacerlo como especializado sobre algo que manejes bastante. ya. Gracias. Después de entrar en el enlace, ¿puedo salir y entrar de nuevo? Deberías poder, deberías poder entrar, deberías poder incluso editar la pregunta que hiciste. Ok, profe, gracias. Ya. Recuerden que mañana a las 10 se cierra, así que si mañana después de las 10 tratan de entrar, les va a decir que ya no se aceptan respuestas en la pregunta. Esencial. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Puede ser algo inventado o lo que yo hago a diario en mi vida? El texto para ser expositivo debe ser algo real, ¿ya? Porque si inventamos algo pasaría a ser texto literario, ¿ya? Pasaría a ser como un cuento, una narración. Entonces debemos hacerlo de algo real. No debe ser algo de tu vida, puede ser algo incluso que tú manejes. O sea, que un tema que te guste, si quieres hablar de fútbol, puedes hablar de fútbol. Por darte un Ya, ejemplo. profesor, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Me parece que estamos claritos. Aquí tengo una pregunta de los chicos de la mañana. Una respuesta de los chicos de la mañana que está bastante bien. Bueno, su compañero, les voy a contar más o menos, nos habló del arte marcial que él practica, nos cuenta cómo se llama, habla sobre el nombre del estilo, cómo se llama su uniforme, dónde lo practican, el nombre del lugar donde lo practican, su doyan, y nos cuenta un poco sobre esa arte marcial que a él le gusta hacer. Ya, esa fue una respuesta de uno de los chicos de la mañana, para que tengan más o menos una guía de cómo se puede hacer esto. ¿Ya? Creo que ya estamos en la hora, ¿o no, Jennifer? ¿Me dices? Y nos queda 1 minuto según mi reloj. Ah, ya, sí, el mío también. Bueno, chicos, queda un minutito. Los que no hayan alcanzado ahora, si es que les da el ánimo, lo terminan y lo mandan apenas lo terminan. O si no, mañana lo mandan durante el día. Tienen todo el día para enviar la pregunta esencial. Así que no tienen que andar tan apuraditos. No se pide un texto enorme, recuerden, entre 3 y 5 líneas está más que suficiente. Si se quieren alargar un poquito más, es cosa de ustedes, ¿ya? Pero no se estresen haciendo un texto de 20, 30 líneas. ¿Sí? Se puede expresar bien una idea en 5 o 6 líneas. Y ahora sí que sí estamos listos, profesor. Ya, chicos,
Espero que se encuentren bien. Ya pasó el minutito que nos decía Jennifer. Nos estamos viendo la próxima semana. No olviden responder el formulario, ¿ya? Cualquier duda me la escriben al WhatsApp y nos estamos viendo, ¿ya? Chao, chao, que estén excelentes.